Ella era la personificación del éxito, la figura a la que todos aspiraban en el competitivo mundo de la medicina. Para sus colegas, la doctora Elena no era solo una cirujana, era la Manos de Oro, una leyenda viviente cuyas habilidades rozaban lo imposible. La admiración que sentían por ella era casi palpable, una mezcla de respeto y un poco de envidia. Su vida parecía el guión de una película perfectamente escrita, ¿sabes? Una secuencia ininterrumpida de victorias que la colocaron en un pedestal. Imagina, su rutina estaba marcada por cirugías que otros considerarían perdidas, convertidas en casos de éxito rotundo. Y no se detenía ahí, no. Sus artículos se publicaban en las revistas más prestigiosas y los premios se acumulaban en su estantería, cada uno sirviendo como un ladrillo más en el muro de su reputación inquebrantable. Para los pacientes y sus familias, el nombre Elena era la última palabra, la esperanza final cuando todas las demás puertas ya se habían cerrado. Esa era la fotografía pública, el retrato impecable colgado en la pared para que todos lo vieran y admiraran. Una imagen de control absoluto, de competencia incuestionable y de un éxito que parecía no tener fin. Ella era el puerto seguro en medio de la tormenta de la enfermedad. Sin embargo, lo que pocas personas entienden es que una fotografía captura solo un instante, un único y congelado momento. Nunca revela lo que sucede detrás del lente o el peso real de esa sonrisa forjada. La verdad, amigo mío, es que detrás de ese impecable uniforme y la máscara de competencia, residía un nudo constante en el estómago. Ella confesaría, años más tarde, que no se sentía una salvadora de vidas, sino una mecánica de alta precisión. El sentimiento era el de estar reparando máquinas biológicas complejas. Desconectada de la humanidad de sus pacientes, la alegría de su oficio simplemente desapareció, dando lugar a un vacío frío y silencioso que la consumía por dentro, día tras día. No había celebración después de un procedimiento exitoso, solo el alivio pasajero de la presión que se iba, para luego regresar con el siguiente desafío. Cada nuevo paciente que llegaba no era un alma en busca de ayuda, era, en realidad, una nueva prueba de fuego para su reputación. El miedo a fallar no era sobre la vida del otro, sino sobre la mancha que un error podría causar en su legado. Era una búsqueda incesante de la perfección, donde el trofeo era simplemente el mantenimiento de su status quo. ¿Y el resultado de todo esto? Una soledad abrumadora. Estaba en la cima, rodeada de personas que la admiraban, pero terriblemente sola en su fortaleza de éxito. Nadie la conocía realmente, nadie veía la grieta debajo de la pintura perfecta. Y esa soledad abismal era un secreto tan bien guardado que las personas a su alrededor, cuando notaban algo extraño, solo podían ofrecer las soluciones más obvias y predecibles. Era casi un coro, ¿sabes? Las voces venían de todas partes, siempre con las mismas píldoras de sabiduría popular. Elena, necesitas tomarte unas vacaciones, decía un colega bien intencionado. Tómate un tiempo para ti, has trabajado demasiado, aconsejaba otro. Todos parecían estar de acuerdo en que su problema era simple, una cuestión de agotamiento, algo que unos días de descanso y una playa resolverían. Era el consenso común, la solución de anaquel para una vida de alto rendimiento. Pero para ella, esas palabras sonaban como un eco en un pozo vacío. Eran consejos que, aunque llenos de buenas intenciones, erraban el blanco de forma colosal. No entendían que el problema no era el exceso de trabajo, sino la falta de significado en él. El cansancio que sentía no era del cuerpo, que un descanso podría revigorizar. El cansancio venía del alma, y para ese tipo de fatiga, no existe spa o resort en el mundo que sirva. La cuestión fundamental, que nadie parecía ver, era que el vacío no estaba afuera, en el ambiente de trabajo o en la agenda llena, el vacío estaba dentro de ella. Y lo sentía en cada fibra de su ser, esa desconexión profunda que hacía que todo se volviera gris y sin vida. Apenas sabían ellos, y tal vez ni ella misma con total claridad aún, que una experiencia estaba a punto de suceder. Un momento que debería ser de gloria, pero que se convertiría en la prueba definitiva de que el agujero era mucho más profundo. Y entonces, el momento de la prueba llegó, de la forma más inesperada posible. Fue durante una cirugía cardíaca de altísimo riesgo en un chico muy joven, un procedimiento que exigió todo de su habilidad. Técnicamente, fue una actuación magistral, una de esas que entran en los libros.
Cada movimiento, cada sutura, fue ejecutado con la perfección de un maestro artesano. ¿El resultado? Impecable, como se esperaba de las manos de oro. El joven sobrevivió, contra muchas probabilidades. Pero la verdadera prueba no ocurrió en la sala de cirugía, bajo las luces fuertes. Ocurrió en el pasillo del hospital. La madre del joven, con el rostro bañado en lágrimas de pura gratitud, corrió hacia ella y la envolvió en un abrazo apretado, sollozando palabras de agradecimiento. Y en ese abrazo, que debería ser la recompensa más dulce para cualquier médico, Elena no sintió nada. Un cero absoluto. Fue como si estuviera viendo la escena desde afuera, una espectadora de su propia vida. Fue allí, en ese instante gélido de desconexión total, que le cayó el 20 con el peso de un yunque. No era cansancio, no era estrés. Era un defecto en su propia esencia. En ese momento, frente a la manifestación más pura de alegría y alivio, la ausencia de cualquier sentimiento fue la confesión silenciosa de que algo dentro de ella estaba roto. Y esa constatación aterradora la hizo cuestionarse por qué todo aquello, qué tipo de ideal persiguió tanto para llegar a ese desierto emocional. La respuesta a esa pregunta que resonaba en su mente comenzó a dibujarse con una claridad dolorosa. El ídolo que adoró por tanto tiempo en su altar particular no era de oro ni de piedra. Su nombre era eficiencia. Un Dios que exigía precisión, resultados y, sobre todo, perfección técnica. Ella dedicó su vida a ese ideal, creyendo que era el único camino para el verdadero reconocimiento y, de alguna manera, para la paz interior. ¿Y por qué doblegarse ante un ídolo así? La respuesta es simple y muy humana: seguridad. Ella creía ciegamente que, si fuera técnicamente intachable, si sus resultados formaran un muro de estadísticas incuestionables, entonces estaría segura. Segura de la crítica, segura del fracaso, segura del desorden que son las emociones humanas. Era una apuesta alta, un intercambio consciente de su vulnerabilidad por una armadura de competencia absoluta, que nadie se atrevería a desafiar. La gran paradoja, el chiste cósmico, es que la armadura que construyó para protegerse se convirtió en su prisión. Esa búsqueda obstinada de la perfección la transformó exactamente en lo que quería evitar, una máquina fría y distante. Y esa mentalidad, ese culto a la técnica, moldeó la forma en que se veía a sí misma. En su propia mente, su autoimagen no era la de una médica, sino la de una especialista en un área mucho más mecánica. Esta visión de sí misma como algo no humano no era solo una figura retórica, era la más pura verdad de cómo se veía a sí misma en el día a día. Se veía, literalmente, como una mecánica de alto rendimiento. ¿Sabes esos especialistas que trabajan en los coches de Fórmula 1? Esa era la imagen. Para ella, el quirófano no era muy diferente de un taller de vanguardia, y su bata blanca era el mono de trabajo más limpio y respetado de todos. Dentro de esta poderosa analogía, el cuerpo humano era el motor, una máquina biológica fascinante y compleja, sin duda, pero aún así, una máquina. Su trabajo, por lo tanto, era puramente técnico: encontrar la pieza defectuosa, ya fuera una válvula en el corazón o un cable en el cerebro, y efectuar el cambio. La misión era siempre la misma: máxima precisión y el mínimo de implicación emocional posible. No había espacio para sentimentalismos en la parada en boxes de la vida y la muerte. Se enorgullecía de ser un trabajo limpio, técnico y, principalmente, sin emoción. La implicación se veía como suciedad en el sistema, una variable indeseada que solo estorbaría el desempeño y la precisión. Este distanciamiento era, en su cabeza, una virtud, la propia esencia de su excelencia. Al menos hasta el día en que, al final de un turno agotador, su reflejo en el cristal oscuro del hospital la hizo tener un pensamiento peligroso e inevitable. El día había sido largo, uno de esos que parecen drenar hasta la última gota de energía de uno. Mientras caminaba por un pasillo silencioso y poco iluminado del hospital, vio su propio reflejo en el cristal oscuro de una ventana. No era la imagen de la cirujana poderosa que estaba acostumbrada a ver en los espejos, sino la silueta de una mujer profundamente cansada, enmarcada por las luces distantes de la ciudad allá afuera. Una figura solitaria en un castillo vacío. Y fue allí, mirando esa versión de sí misma, que la pregunta surgió. No fue un pensamiento gradual o sutil, en absoluto. La golpeó como un puñetazo,
de esos que quitan el aliento y dejan a uno aturdido por un instante. La pregunta era al mismo tiempo simple y devastadora, y resonó en el silencio de su mente con una fuerza aterradora. ¿Y si todo lo que he construido para protegerme es, en realidad, mi propia prisión? Esa única frase fue como una llave girando en la cerradura de una puerta que ni siquiera sabía que existía. Todo su mundo, toda su filosofía de trabajo y de vida, de repente, pareció frágil, una construcción de naipes a punto de desmoronarse. La duda, una vez plantada, comenzó a echar raíces. Y apenas sabía que esa grieta en su fortaleza mental estaba a punto de manifestarse físicamente, de la forma más humillante y aterradora para una cirujana. La duda que nació en el reflejo de la ventana no tardó en cobrar su precio, y de la forma más cruel posible para alguien como ella. Todo estaba listo para la cirugía que sería la coronación de su carrera, el tipo de procedimiento complejo que la colocaría en un nuevo nivel de reconocimiento. La presión era inmensa, pero era un ambiente que siempre dominó. Estaba allí, en el proceso de esterilizarse, el ritual que precede a la batalla, sintiendo el peso de la expectativa sobre sus hombros. Y entonces, sucedió. En el momento en que alzaba las manos hacia el asistente, listas para ser enguantadas, su mano derecha, la famosa mano de oro, tembló. Fue un espasmo minúsculo, un temblor que duró un milésimo de segundo, pero para ella, fue como si el suelo se hubiera abierto. El miedo irracional al fracaso, la posibilidad de no ser perfecta, la golpeó con la fuerza de un tren, paralizando no solo su mano, sino su mente entera. La máquina perfecta había presentado un defecto. Por primera vez en su vida impecable, la doctora Elena retrocedió. Con una voz que apenas salía, canceló la cirugía, alegando una súbita e inexplicable fatiga. Fue su rendición, la admisión pública de una falla, aunque la excusa fuera otra. Ese momento fue su fondo. Y fue allí, en ese lugar oscuro de vergüenza y fracaso, buscando un rincón para esconderse de todos, que sus ojos encontrarían una escena que cambiaría para siempre su percepción sobre todo. Huyendo de las miradas de lástima y los susurros que seguramente ya corrían por los pasillos, se escondió en un área de servicio del hospital. Uno de esos rincones olvidados, con olor a desinfectante, que ella, en toda su carrera, apenas había notado que existía. Era el escondite perfecto para una reina depuesta, un lugar para procesar la humillación en secreto. Sentada en un balde volteado, solo quería volverse invisible para el mundo y para sí misma. Fue entonces que los vio. Allí estaba el señor Jorge, el conserje de cabello canoso que siempre sonreía a todos, agachado en el suelo. A su lado, el hijo pequeño de un paciente en estado terminal, un niñito que parecía cargar el peso del mundo en sus hombros. Y el señor Jorge no estaba hablando sobre la enfermedad o ofreciendo palabras de consuelo vacías. Con una paciencia infinita, le enseñaba al niño a atarse las agujetas de sus propios tenis. Y en ese gesto, en esa escena tan humana y al mismo tiempo tan poderosa, algo se movió dentro de ella. Ella, la manos de oro, la especialista en reparar los mecanismos más complejos del cuerpo, se dio cuenta de la verdad. En ese simple nudo de agujetas, en esa pequeña lección para la vida, había más curación verdadera que en todas sus cirugías. Una semilla fue plantada allí, y esa percepción la hizo preguntarse si sería capaz de cultivar algo similar en su propio universo estéril. La imagen del señor Jorge atando las agujetas del niño quedó grabada en su mente, como una foto que no podía guardar en el álbum. Al día siguiente, al regresar al hospital, sintió un impulso nuevo, unas ganas de probar esa teoría en la práctica. En lugar de marchar hacia la sala del equipo con su armadura de autoridad, repartiendo órdenes y exigiendo eficiencia, se detuvo en la entrada por un segundo. Vaciló, lo que ya era algo completamente fuera de su patrón. Mirando los rostros que ya se preparaban para su intensidad matutina, hizo algo revolucionario para sus propios estándares. Con la voz más tranquila de lo normal, preguntó, ¿cómo están? Y antes de que vinieran las respuestas automáticas, agregó, mirando a los ojos de cada uno, de verdad. El silencio que se instaló fue profundo. Las personas se miraron entre sí, confundidas, como si la brújula del mundo se hubiera vuelto loca de repente. Entonces, una enfermera más experimentada, después de un momento de sorpresa, respondió. Y fue una respuesta sincera, hablando de una noche mal dormida por un hijo enfermo.
En ese intercambio, que no duró ni un minuto, Elena sintió una chispa, una pequeña corriente de conexión humana que no sentía en años. Esa pequeña victoria la hizo percibir que ese momento no tuvo nada de mecánico. ¿Y si su trabajo no fuera sobre reparar máquinas, sino sobre cultivar algo? Esa chispa de conexión con la enfermera se quedó con ella todo el día, como una brasa olvidada que vuelve a brillar. Pasó el resto del turno reflexionando sobre eso. Ese momento no fue productivo, no optimizó tiempo, no siguió ningún protocolo de eficiencia. Según sus antiguos estándares, habría sido una distracción inútil. Y, sin embargo, pareció más real y significativo que cualquier otra interacción que tuvo ese día. La gran conclusión, la magia mental, fue entender que su pregunta no reparó el problema de la enfermera. Lo que hizo fue mucho más sutil y, al mismo tiempo, más poderoso, creó un ambiente. Por un breve instante, la sala dejó de ser un lugar de mando y control y se convirtió en un espacio seguro, donde un ser humano pudo expresarse sin miedo a ser juzgado. ¿Y quién es el que se especializa en cuidar el ambiente para que la vida florezca? Fue ahí que la nueva analogía surgió en su mente, sustituyendo la imagen fría del taller mecánico. Tal vez la medicina, su trabajo, no era sobre mecánica, después de todo. Tal vez era mucho más parecido a la jardinería. Una práctica que no implica forzar o reparar, sino nutrir, preparar el terreno y crear las condiciones ideales para que la curación pueda brotar. Esta idea era hermosa y revolucionaria para ella, pero apenas sabía que no todos en el jardín aprecian un cambio súbito en el método de cultivo. Pero esta transición de mentalidad, de mecánica a jardinera, no fue un evento privado, y las primeras reacciones del ecosistema a su alrededor no tardaron en aparecer. Sus colegas, acostumbrados al tractor de alto rendimiento que era la doctora Elena, comenzaron a encontrar extraño el nuevo ritmo. Los pequeños gestos, como preguntar sobre el bienestar del equipo o pasar más tiempo conversando con las familias, eran vistos con desconfianza. Las miradas de reojo y los susurros en los rincones eran los primeros signos de la resistencia. En ese universo que idolatra la eficiencia y la distancia profesional, su nuevo enfoque fue rápidamente interpretado de la peor manera posible. El intento de cultivar un ambiente más humano fue etiquetado como debilidad. Su búsqueda de conexión fue diagnosticada como pérdida de objetividad. La confirmación vino cuando pasó junto a un grupo de residentes y escuchó, en voz baja, a uno de ellos decir, la doctora Elena está perdiendo el enfoque. La frase fue como una pedrada en su recién descubierta confianza. A partir de ahí, la presión para que volviera a ser la máquina de antes se volvió inmensa. Era una fuerza sutil, pero constante, que venía de la expectativa de los demás, del sistema que la recompensó por tanto tiempo por ser exactamente lo opuesto a lo que intentaba convertirse ahora. Sería mucho más fácil simplemente volver a ponerse la armadura. Esa resistencia del ambiente fue su primer gran obstáculo, y los susurros en los pasillos estaban a punto de transformarse en una citación oficial. La convocatoria a la sala del director del hospital llegó, como era de esperar. Al entrar, sintió la atmósfera pesada de una reunión que nadie quería tener. La acusación fue puesta sobre la mesa, de forma pulida, pero firme, una bajada de rendimiento. Colegas habían notado su cambio de comportamiento, y la preocupación era que su enfoque ya no estaba donde debería. La Elena de antaño habría respondido con una ráfaga de datos, estadísticas y pruebas irrefutables de su éxito. Pero la mujer sentada allí ya era otra. En lugar de abrir una carpeta llena de gráficos para defenderse, hizo algo que la aterraba y la liberaba al mismo tiempo, se despojó de la armadura. Con la voz tranquila, le contó al director la historia del señor Jorge y el niño con las agujetas desatadas. Habló sobre el vacío que sentía al reparar máquinas y sobre la curación profunda que presenció en el simple acto de atar un zapato. Habló con una vulnerabilidad que ni ella sabía que existía dentro de sí. El director, un hombre pragmático y acostumbrado a los números, quedó visiblemente desconcertado. Era evidente que no comprendió la lógica de aquello, que la historia no encajaba en ninguna hoja de cálculo de resultados. Pero vio la verdad en sus ojos. Tal vez por respeto a su historial, o tal vez por una chispa de intuición, no la reprendió. Simplemente le dio espacio. Y con ese espacio ganado, ella sintió una urgencia de profundizar en el conocimiento detrás de esa intuición.
Con el espacio que el director le dio, sintió la necesidad de ponerle un nombre, una base teórica a esa intuición que la guiaba. Entonces, hizo lo que siempre supo hacer mejor cuando tenía un problema, se sumergió en los estudios. Solo que, esta vez, no eran los periódicos de cirugía cardiovascular. Comenzó a devorar libros sobre psicología, cuidados paliativos e incluso filosofía. Imagina la escena, la cirujana súper técnica leyendo sobre el poder del tacto, el efecto placebo y la búsqueda de sentido en autores como Viktor Frankl. Fue en estas lecturas que encontró la clave, el concepto que organizó todo su caos interno, la diferencia crucial entre reparar y curar. Finalmente lo entendió. La reparación era lo que siempre hizo con una habilidad incuestionable. Era el acto técnico, preciso, de reparar una falla biológica, como un maestro relojero reparando un engranaje. Era un trabajo hecho en el paciente, tratándolo como un objeto a ser reparado. La curación, por otro lado, era un universo completamente diferente. La curación era un proceso holístico, que involucraba no solo el cuerpo, sino la mente, la esperanza y, principalmente, el ambiente. La curación no era un evento, sino un ecosistema. Era algo que sucedía con el paciente, y no solo en él. Y esta nueva y brillante comprensión teórica estaba a punto de obtener su más perfecta ilustración, proveniente, una vez más, de la sabiduría del hombre más simple de ese hospital. Con la mente llena de estas nuevas teorías, se encontró buscando al señor Jorge, como una alumna en busca de su maestro. Lo encontró en un rincón olvidado en la parte trasera del hospital, donde un pequeño y testarudo jardín insistía en existir, apretado entre paredes de concreto. No hacía nada extraordinario, simplemente mullía la tierra alrededor de un rosal, con el mismo cuidado sereno con el que enseñó al niño a atarse los zapatos. Lo observó por un instante, en silencio. Cuando se acercó, él la saludó con su sonrisa de siempre. Ella hizo un comentario cualquiera sobre lo bien que se veían las plantas, y su respuesta, sin ninguna pretensión de ser una gran lección, fue lo que selló su transformación. Se limpió las manos en el pantalón y dijo: «Ah, doctora, yo no fuerzo a la planta a crecer, para nada. Yo solo me aseguro de que la tierra esté bien, de que le dé el sol y reciba agua. El crecimiento es cosa de ella». Esa frase simple, dicha por un hombre con las manos sucias de tierra, fue más impactante que cualquier conferencia en un congreso médico. En ese momento, todo encajó. Su error era intentar ser la planta, era querer controlar el milagro del crecimiento. Su verdadero papel, mucho más humilde y poderoso, era ser la jardinera. Y con esta nueva identidad, regresó a su trabajo, no para reparar pacientes, sino para cuidar el jardín, y los primeros resultados de este nuevo enfoque no tardaron en aparecer. Armada con su nueva y humilde filosofía de jardinería, comenzó a practicarla en el día a día. Y el jardín, como por arte de magia, comenzó a responder. El primer cambio sutil vino de los pacientes. La antigua reverencia distante, el miedo que sentían a la figura de las manos de oro, dio lugar a un acercamiento cálido. Las familias ya no la buscaban solo para saber los resultados técnicos de la cirugía, la buscaban para conversar, para desahogarse, para encontrar un hombro amigo. Esta nueva atmósfera se esparció como un perfume por su equipo. Las enfermeras, que antes trabajaban en un silencio tenso, con miedo a cometer el menor error frente a ella, comenzaron a sonreír más. Comentaban entre ellas cómo el clima en la sala de cirugía se había transformado. La presión abrumadora por una perfección robótica fue sustituida por un espíritu de colaboración, por un sentimiento de que estaban todos juntos, cuidando de alguien. Era un tipo de retroalimentación completamente nuevo. No venía en hojas de cálculo de rendimiento o en elogios formales de la dirección. Venía en una mirada de gratitud, en un gracias más sincero de un colega, en una pregunta sobre cómo se sentía ella. Cada uno de esos momentos era un pequeño abono para su alma de jardinera. Y en medio de todas esas pequeñas flores que brotaban, estaba a punto de recibir la prueba de validación más hermosa e inolvidable de su vida. Y la validación final, la que realmente importaba, no vino de un adulto, sino de la fuente más pura y honesta posible. El niñito de las agujetas, hijo de aquel paciente terminal, la vio en un pasillo y corrió hacia ella, sin el miedo que los niños solían tener de su figura seria. Con ambas manos,
le entregó un trozo de papel de cuaderno, arrugado con cariño, y volvió a esconderse detrás de la pierna de su madre, que sonreía. Ella desdobló la hoja con un cuidado que ni siquiera sabía que tenía. Era un dibujo de niño, simple y colorido. Mostraba una figura con bata blanca, inconfundiblemente ella, sosteniendo no un bisturí, sino una regadera. Y con esa regadera, regaba una única y gran flor que crecía lozana justo en el centro del pecho de su padre, acostado en la cama del hospital. Una representación tan simple y, al mismo tiempo, de una profundidad abrumadora. En ese instante, la represa que construyó alrededor de sus emociones durante toda una vida finalmente se rompió. Allí, en medio de un concurrido pasillo, la doctora Elena, la fortaleza, se derrumbó en lágrimas frente a todos. No eran lágrimas de tristeza, sino de un alivio tan profundo que le lavaba el alma. Era el llanto de quien finalmente encontró su verdadero lugar en el mundo. Y después de esas lágrimas, supo que no había vuelta atrás. El destino, con su sentido del humor irónico, pronto se encargó de poner su prueba final en su camino. La cirugía que había cancelado, el motivo de su mayor humillación, fue reprogramada. Era el mismo paciente, el mismo equipo, la misma sala de cirugía. La tensión en el aire era palpable, todos se acordaban de su fatiga y del temblor que nadie vio, pero todos sintieron las consecuencias. Era su oportunidad de probar que el cambio era real. En el momento de reunir al equipo, segundos antes de comenzar, todos los ojos se voltearon hacia ella. La expectativa era por una orden, una instrucción técnica, un comando para garantizar la perfección. Pero, respirando hondo, miró a cada uno de ellos y dijo algo que nadie esperaba. No dijo vamos a ser perfectos o vamos a hacer un gran trabajo. Con una voz tranquila y firme, simplemente dijo, vamos a cuidar bien de él. Puede parecer un cambio pequeño, pero la diferencia entre las dos frases era un abismo. Hacer un buen trabajo es sobre la tarea, sobre el desempeño del equipo. Cuidar bien de él es sobre el ser humano acostado en esa mesa. En ese instante, la energía de la sala cambió. Y después de vivir esa experiencia, supo que era imposible volver a ser la máquina de antes. Para asegurarse de que esa lección nunca fuera olvidada, desarrolló un pequeño ritual mental, una herramienta práctica para el día a día. Una gran revelación es poderosa, pero Elena era lo suficientemente inteligente para saber que los viejos hábitos son tercos y la rutina del hospital es un molino de buenas intenciones. Para no perderse, para no dejar que la mecánica volviera a dominar a la jardinera en los días más ajetreados, necesitaba un ancla. Un recordatorio constante. Fue así como desarrolló su primera herramienta práctica, un pequeño ritual para sí misma. La bautizó como la pausa del jardinero. El método era ridículamente simple, pero profundamente eficaz. Antes de cualquier procedimiento importante o de una conversación delicada con una familia, se detenía por exactamente 10 segundos. Cerraba los ojos por un instante, respiraba hondo, y se hacía la pregunta más importante de todas, ¿estoy entrando en esta sala para reparar o para cuidar? Esta pregunta no era para encontrar una respuesta, sino para definir una intención. Esos 10 segundos eran suficientes para ajustar su brújula interna, garantizando que estuviera apuntando hacia el polo humano, y no hacia el polo de la eficiencia a cualquier costo. Era su manera de asegurar que estaba tomando la regadera, y no la llave de tuercas. Y esta herramienta se probó tan útil para guiar sus acciones, que pronto creó una segunda, para entrenar su percepción. Si la pausa del jardinero era sobre la intención antes de la acción, la segunda herramienta que creó era sobre la percepción después del día. Elena entendió que, por décadas, su cerebro fue entrenado para ser un eximio cazador de problemas, errores y fallas. Necesitaba, activamente, reconfigurar ese cableado mental. Así, en una libreta barata, nació el diario de conexiones, su nuevo ritual nocturno. La práctica era increíblemente simple, pero exigía disciplina. Cada noche, sin excepción, antes de acostarse, tenía la tarea de anotar una única conexión humana genuina que experimentó. No necesitaba ser un gran drama o una revelación. Podía ser la broma que intercambió con una enfermera, la mirada de gratitud de un hijo, la mano que le sostuvo la suya por un segundo más. El único requisito era que el momento fuera auténtico. El resultado de esta práctica fue sorprendente.
Al comprometerse a encontrar y registrar un momento de conexión todas las noches, su cerebro comenzó a buscarlos activamente durante el día. Él, que antes era un radar para problemas, se fue transformando en un radar para la humanidad. Y al observar tantas conexiones naciendo justamente en los momentos de mayor fragilidad, comenzó a formular una nueva y poética analogía para el acto quirúrgico en sí. Con el tiempo, estas nuevas prácticas comenzaron a refinar no solo sus acciones, sino la propia filosofía detrás de su oficio. Se dio cuenta de que la visión que tenía de la cirugía se centraba en la parte agresiva, el corte, la remoción, la invasión. Pero la verdadera esencia de su trabajo no era el acto de separar, sino el de unir. La magia no estaba en abrir, sino en cerrar. Concluyó que la cirugía no es, en su alma, el acto de cortar, sino el acto de remendar. Y fue ahí que encontró la analogía perfecta para esta nueva visión, una que abrazaba la imperfección y la transformaba en belleza, el arte japonés del kintsugi. En esta técnica, un objeto de cerámica roto no es desechado. Sus grietas son rellenadas con una resina mezclada con polvo de oro, haciendo que la pieza reparada sea aún más única y preciosa de lo que era antes. Las cicatrices doradas no esconden la rotura, la celebran como parte de la historia del objeto. Aquello fue una revelación. La cirugía era su kintsugi. Las cicatrices que dejaba en los pacientes no eran marcas de un trauma, sino líneas de oro. Si el proceso de remendar se hacía con cuidado, humanidad y conexión, el verdadero oro, la cicatriz se convertiría en un símbolo de resiliencia, la parte más fuerte y hermosa de la historia de la persona. Entusiasmada con esta idea, cometió su mayor error en el camino, intentó transformar la poesía en un protocolo. En el apogeo de su entusiasmo con la filosofía del kintsugi, un fantasma de su antigua mentalidad de mecánica volvió para atormentarla. Pensó, si la conexión es el oro, entonces necesito un método para aplicar ese oro de forma consistente. Y así, con una lógica impecable y completamente equivocada, intentó sistematizar la empatía. Creó una pequeña lista de control mental de pasos para una conexión genuina que intentaba seguir al pie de la letra. El resultado fue, por decirlo menos, un desastre cómico. Sus interacciones, que se estaban volviendo fluidas y naturales, de repente se volvieron robóticas y torpes. Parecía una actriz que olvidó sus líneas, intentando recordar si ya había cumplido el paso 2, sonreír o el paso 3, preguntar sobre la familia. La autenticidad que tanto buscaba fue aplastada por el peso del protocolo. Y claro, su mentor improvisado notó el desastre. Un día, después de una de esas conversaciones forzadas, el señor Jorge la encontró en el pasillo y, con una sonrisa que era pura bondad, le dijo la frase que necesitaba escuchar. Doctora, con todo respeto, no existe un manual de instrucciones para que el sol brille. Esa metáfora simple y poderosa la golpeó de lleno. Estaba, una vez más, intentando ser la ingeniera, intentando controlar el brillo. Y fue en ese momento que entendió la siguiente lección fundamental de su camino. El fracaso rotundo de su lista de control de la empatía fue la lección más dura y necesaria que recibió. La frase del señor Jorge sobre el sol la hizo ver la arrogancia que aún existía en su enfoque. Ella, la reina de la técnica, intentó aplicar un manual a algo que nace del alma. Ese error le enseñó, de una vez por todas, que la conexión humana no puede ser forjada o optimizada en un laboratorio. No es una técnica a dominar, necesita ser sentida, de forma honesta y presente. Y esta percepción la llevó al escalón más alto y más difícil de subir, el de la humildad. Fue el momento en que tuvo que mirarse al espejo, con todos sus títulos y premios, y admitir para sí misma una verdad que era, al mismo tiempo, humillante e increíblemente liberadora. El hombre que limpiaba el suelo del hospital, el conserje, el señor Jorge, entendía más sobre la verdadera esencia de la curación que ella, la renombrada cirujana Manos de Oro. Esta admisión no la rompió, al contrario, la integró. Al dejar de lado la necesidad de ser la especialista en todo, se abrió a la sabiduría que existía en todos los rincones del hospital, en todas las funciones. La rígida jerarquía de conocimiento en su mente comenzó a desmoronarse. Y, a medida que esas paredes caían, comenzó a ver el hospital de una manera completamente nueva, ya no como una fábrica, sino como algo mucho más vivo.
Con las paredes de su antigua jerarquía mental finalmente en el suelo, el paisaje que se reveló ante ella fue radicalmente nuevo. Durante toda su carrera, vio el hospital como una línea de montaje de cuerpos, una fábrica de reparaciones. El paciente entraba en una cinta transportadora, pasaba por la estación de cirugía, luego por la estación de medicación, y salía reparado al final. Era un proceso industrial, eficiente y frío. Pero ahora, con los ojos de la humildad y la conexión, la imagen era otra. Pasó a ver el hospital no como una fábrica, sino como un inmenso y diversificado jardín. Un lugar donde la curación no era un producto final, sino un proceso orgánico, que necesitaba ser constantemente nutrido y cultivado por todos. Una visión que cambiaba la frialdad del metal por la complejidad de la vida. En este gran jardín, todos tenían un papel fundamental en el ecosistema de curación. Los médicos, los enfermeros, el equipo de limpieza, los administradores y, crucialmente, los propios pacientes y sus familias. Nadie era una pieza pasiva en una línea de montaje, todos eran agentes activos, co-creando el ambiente necesario para que la vida floreciera. Y cuando una persona comienza a tratar una fábrica como un jardín, los cambios se vuelven visibles muy rápidamente. No tardó mucho para que la transformación, antes una jornada interna, comenzara a irradiar hacia afuera, de una forma imposible de ser ignorada. La gente se da cuenta, ¿sabes? No porque ella anunció sus nuevas filosofías en un correo corporativo, sino porque los resultados hablaban por sí mismos. Otros médicos, pragmáticos y escépticos por naturaleza, comenzaron a observar el cambio no solo en ella, sino, principalmente, en los pacientes y en su equipo. Había una ligereza, una tasa de recuperación emocional que no aparecía en los gráficos, pero que era visible a simple vista. La curiosidad, entonces, venció el escepticismo. Primero, venían las preguntas cautelosas en el café. Elena, ¿qué has estado haciendo diferente con tu equipo? Parecen más involucrados. Poco a poco, las conversaciones se volvieron más directas, con colegas que la apartaban para preguntar sobre sus técnicas. La prueba social, el santo grial de la validación, estaba sucediendo. Ya no eran los susurros de está perdiendo el enfoque, sino de que descubrió ella que nosotros aún no sabemos. El punto de inflexión fue cuando un jefe de otro departamento, un cardiólogo conocido por su rigidez, la buscó para entender mejor la tal pausa del jardinero. Una semana después, él la implementó con su propio equipo. La idea se estaba esparciendo, el jardín estaba creciendo más allá de su macizo original. Y con esta validación externa, con su nueva filosofía siendo probada por otros, finalmente se sintió lista para enfrentar el escenario donde todo se desmoronó, la cirugía que tuvo que reprogramar. El día del gran cambio finalmente llegó. La cirugía reprogramada. El escenario estaba listo, pero la obra sería completamente diferente. Desde el principio, la atmósfera en la sala era eléctrica, pero no de tensión, era de sintonía. Después de la pausa del jardinero y su simple instrucción de cuidar, el equipo no se movía como empleados siguiendo órdenes, sino como una orquesta donde cada músico conocía la importancia de su nota. Técnicamente, la cirugía fue una obra maestra. Pero el verdadero éxito, el gran cambio, no se midió por la perfección de los puntos o la velocidad del procedimiento. La victoria estaba en el espíritu colaborativo, en la comunicación fluida, en el apoyo mutuo entre los miembros del equipo. Y, al final, cuando el último instrumento fue dejado de lado, sucedió algo inédito, celebraron juntos. Un holograma genuino, que resonó por la sala antes tan fría y silenciosa. Pero para Elena, la recompensa final no fue la celebración del equipo ni las felicitaciones de los colegas. Su verdadero trofeo, el oro más puro de todo aquel kintsugi humano, fue la mirada del paciente cuando se despertó horas más tarde. La gratitud silenciosa, la confianza en sus ojos, eso era el éxito. Ese sentimiento era la riqueza que buscó durante toda su vida sin saberlo. Y esta nueva definición de victoria merecía un nuevo retrato, una nueva foto. ¿Recuerdas esa foto del principio de la historia? La imagen de la doctora Elena solitaria en un pedestal, sosteniendo un trofeo, con una sonrisa que no le llegaba a los ojos. Esa era la fotografía del éxito, en los moldes que el mundo nos enseña a buscar.
Era la prueba de una conquista individual, un certificado de competencia que servía para ser colgado en la pared y admirado a distancia. Una foto que imponía respeto, pero no invitaba al abrazo. La foto que describe su después es radicalmente diferente. No es un retrato posado, sino una imagen espontánea, probablemente tomada con el celular de una enfermera. En ella, no está solo Elena, sino todo su equipo, apretujado, celebrando en el pasillo. Y justo en medio de la imagen, siendo homenajeado, está el señor Jorge, con su uniforme de trabajo y su sonrisa sabia. Las manos de oro y el corazón de oro, uno al lado del otro. Y ahí reside la mayor de todas las transformaciones. La primera foto, la del premio, mostraba éxito. La segunda foto, la del equipo, muestra alegría. Una es sobre el yo, la otra es sobre el nosotros. Una es sobre llegar a la cima, la otra es sobre asegurarse de que nadie en el camino se quede atrás. Ella finalmente entendió que la alegría es mucho más rica que el éxito, pero mantener esa alegría viva todos los días exigía el descubrimiento de un último secreto. Después de un camino tan intenso, tendemos a pensar que la historia termina ahí, con un vivieron felices para siempre. Que ella alcanzó un estado permanente de paz, un destino final llamado curada. Pero el verdadero secreto, la sabiduría más profunda que descubrió, es que no existe un punto final. La transformación no fue un evento que terminó, fue el comienzo de una nueva forma de vivir, un proceso, no un premio. La clave para entender esto está en la propia metáfora de la jardinería. Un verdadero jardinero sabe que el trabajo nunca termina. No se planta una flor y uno se va para siempre. Cuidar de un jardín es un compromiso diario. Habrá días de sol y crecimiento exuberante, que llenan el corazón de alegría. Pero también habrá días de plagas, de hierbas malas y de tormentas que amenazan con destruir todo. Y el secreto no es aprender a evitar los días malos, sino a continuar el trabajo incluso durante ellos. El secreto es la práctica diaria. Es la decisión de seguir cuidando del jardín, de nutrir la tierra, todos los días, independientemente del clima. La alegría no estaba en tener un jardín perfecto, sino en el propio acto de ser la jardinera. Y aceptar ese papel de jardinera exigía una última y profunda reflexión sobre lo que eso realmente significaba. ¿Y lo que significaba, en la práctica, ser esa jardinera? Significaba la lección más difícil para una persona que, durante toda su vida, fue movida por el control y la perfección. Significaba aceptar que ella no controlaba el resultado final. La mecánica cree que si ella hace todo bien, la máquina va a funcionar. Pero la jardinera sabe que, incluso con todo su cuidado, ella no controla la vida. Es una compañera de la naturaleza, no su dueña. Esta percepción la liberó del peso más abrumador de todos, el de tener que ser Dios. Su papel no era garantizar la curación, porque eso es imposible. Su papel no era derrotar a la muerte en todas las batallas, porque esa es una guerra perdida. Su verdadera y noble función era otra, crear las condiciones más fértiles posibles. Preparar la tierra, ofrecer agua y luz, y entonces, confiar en el misterio de la vida. Y esta filosofía se aplicaba tanto a los demás como a ella misma. No podía forzar su propia felicidad, pero podía cuidar de su jardín interno todos los días. No controlaba su destino, pero podía cultivar las actitudes que la harían florecer. Fue ahí que entendió que la jornada no era sobre elegir entre la habilidad técnica y la conexión humana. La verdadera sabiduría estaba en unir las dos cosas. Si pudiéramos destilar toda esta jornada en una única gota de sabiduría, sería la de la integración. Durante años, Elena vivió una vida a medias, honrando solo una parte de sí misma. Fue la artesana que dedicó décadas a perfeccionar sus manos, a perfeccionar la técnica, a volverse la mejor mecánica de cuerpos que el dinero podría pagar. Y lo logró, alcanzando la cúspide de la maestría técnica. Lo que no sabía es que la técnica, por más brillante que sea, es un instrumento incompleto. Es como una orquesta magnífica tocando en un teatro vacío. Un cuerpo puede ser reparado con perfección, pero la persona dentro de él, el alma que lo habita, puede seguir rota, con miedo y sintiéndose sola. La otra mitad de la curación no sucede con un bisturí, sino con la presencia, con la escucha, con la conexión. Y así, la mecánica y la jardinera finalmente se dieron la mano y se volvieron una sola.
La síntesis de todo su doloroso y hermoso aprendizaje puede ser resumida en la frase que se volvió su nuevo norte, su verdad más profunda. Pasó toda la vida perfeccionando las manos para reparar cuerpos, pero su verdadera curación, y la de sus pacientes, solo comenzó cuando finalmente aprendió a cuidar de las almas. La jornada de Elena, de la mecánica de cuerpos a la jardinera de almas, es más que una historia, es un espejo. Nos muestra que la búsqueda incesante del control y la perfección puede transformarnos en piedra. Ahora, te pregunto, ¿en qué área de tu vida estás actuando como un mecánico frío, intentando forzar un resultado, cuando lo que esa área realmente necesita es el cuidado paciente de un jardinero? Piensa bien, ¿cuál es tu mano de piedra? ¿Es tu perfeccionismo en el trabajo que te impide celebrar las victorias? ¿Es tu dificultad para conectar de verdad con las personas que amas? Y, tal vez la pregunta más importante, ¿quién es tu Señor Jorge? Esa fuente de sabiduría improbable que la vida puso en tu camino, pero que tú, tal vez, estás ignorando. Quiero mucho saber qué despertó esta historia en ti, así que deja tu reflexión aquí en los comentarios. ¿Hasta cuándo vas a esperar una crisis para comenzar tu transformación? La decisión de cambiar el peso de la piedra por la ligereza del cuidado es tuya, y puede comenzar en este preciso momento. Si esta historia te inspiró y si quieres continuar en esta jornada, aprendiendo a cultivar una vida con más alegría y significado, haz tu parte. Suscríbete ahora al canal y activa la campanita de notificaciones, porque nuestro trabajo juntos apenas está comenzando.